Hola, mi nombre es Eliseo, esta es mi historia, pero antes de contarte todo este viaje, quiero que te suscribas a este canal y sigas todos nuestros videos. Hoy quiero compartir con ustedes mi trayectoria, un viaje lleno de milagros, fe y obediencia a Dios. Desde el momento en que fui llamado por Elías, mi mentor y profeta de Dios, hasta los innumerables milagros que presencié y realicé, todo fue guiado por la mano del Señor. Cada paso que di, cada acto de fe y cada milagro que presencié fue una prueba del poder y del amor de Dios en mi vida. Así que prepárate para conocer la historia de cómo Dios transformó mi vida y cómo puede transformar la tuya también. Mi historia comienza cuando aún era un simple labrador cuidando de los campos de mi familia. Estaba trabajando arduamente, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Era un día como cualquier otro, dedicado al trabajo y a la rutina agrícola. Mientras conducía los bueyes, concentrado en mi labor, fui sorprendido por la visita de una figura imponente y venerada, Elías, el gran profeta de Israel. Elías se acercó a mí con una presencia poderosa pero tranquila. Sin decir una palabra, lanzó su manto sobre mí. Este gesto, aparentemente sencillo, llevaba consigo un significado profundo. En ese momento, una sensación indescriptible se apoderó de mí. Era como si una corriente eléctrica de propósito y misión divina atravesara todo mi ser. Supe al instante que Dios tenía un propósito especial para mi vida. Confundido y emocionado, miré a Elías y, sin vacilar, dejé atrás los bueyes y el arado. Corrí tras él, determinado a entender lo que estaba sucediendo. «Déjame besar a mi padre y a mi madre. Y luego iré contigo», le pedí a Elías. Él consintió, permitiéndome despedirme de mi familia. Regresé a casa con el corazón acelerado. Les expliqué a mis padres lo sucedido y la importancia del llamado que había recibido. Tuvimos una última comida juntos, un momento agridulce de despedida y bendición. Luego, en un acto simbólico de total entrega y compromiso con el llamado de Dios, tomé los implementos de arado y los bueyes y los sacrificé. Quemé todo como una ofrenda al Señor, señalando que no había vuelta atrás, que estaba completamente comprometido con la misión divina. Este fue el comienzo de mi jornada junto a Elías. Dejé atrás mi vida como labrador y comencé a caminar junto al gran profeta, aprendiendo de él, observando sus enseñanzas y siendo testigo de los milagros que realizaba. Cada día junto a Elías era una lección de fe y obediencia a Dios. Y sabía que estaba siendo moldeado para un propósito mayor. 1 Reyes 19:19-21. Decidí seguir a Elías y servirle fielmente. Desde ese momento, mi vida fue transformada. Acompañé a Elías en sus jornadas por Israel, siendo testigo de sus milagros y escuchando sus profecías. Cada paso junto a Elías era una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. No solo me enseñó la palabra de Dios, sino que también me mostró, a través de sus acciones, la importancia de una fe inquebrantable y una obediencia absoluta al Señor. Viajamos juntos por muchas ciudades y aldeas, llevando siempre la palabra de Dios al pueblo de Israel. Elías fue un maestro paciente y un mentor inspirador. Me enseñó la importancia de la oración ferviente y la confianza total en Dios, incluso frente a las adversidades. Aprendí que ser profeta no era solo hablar en nombre de Dios, sino vivir una vida de sacrificio y dedicación completa a su voluntad. Uno de los momentos más destacados de mi jornada junto a Elías fue cuando supimos que el Señor estaba a punto de llevar a Elías a los cielos. En nuestro camino a Betel, Jericó y finalmente al río Jordán, Elías probó mi determinación varias veces, sugiriéndome que me quedara atrás. Pero yo estaba decidido a no dejarlo, sabiendo que aún tenía mucho que aprender y que ese era un momento crucial en nuestro ministerio. Llegamos al río Jordán, y Elías, con su manto, golpeó las aguas que se dividieron, permitiéndonos cruzar en tierra seca. Al otro lado del río, Elías me preguntó qué deseaba antes de ser llevado. Le pedí una porción doble de su espíritu, deseando continuar su obra con aún más poder y sabiduría.
Elías me respondió que, si lo veía ser llevado, mi pedido sería cumplido. Mientras caminábamos y conversábamos, de repente, una carroza de fuego tirada por caballos de fuego apareció, separándonos. Elías fue llevado a los cielos en un torbellino, una visión gloriosa que me dejó atónito y profundamente conmovido. Grité: Padre mío, carro de Israel y sus jinetes, mientras él desaparecía en la distancia. Rasgué mis vestiduras en señal de duelo, pero sabía que algo extraordinario había sucedido. Tomé el manto de Elías que había caído, regresé al río Jordán y, con fe, golpeé las aguas, diciendo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se dividieron nuevamente, confirmando que el espíritu de Elías reposaba sobre mí. A partir de ese momento, asumí el papel de profeta de Israel, continuando la obra de Elías y siendo testigo de la fidelidad y el poder de Dios en mi vida y ministerio. 2 Reyes 2, 1-12. Antes de que Elías fuera llevado a los cielos, se volvió hacia mí y me preguntó qué deseaba que hiciera por mí antes de partir. Sin dudarlo, pedí una doble porción de su espíritu, deseando continuar su legado con aún más fervor y poder. Elías me miró seriamente y dijo que había pedido algo difícil, pero me aseguró que, si lo veía ser llevado, mi deseo sería concedido. La tensión y la expectativa eran palpables mientras caminábamos juntos. De repente, una carroza de fuego tirada por caballos de fuego apareció, separándonos. Elías fue elevado a los cielos en un torbellino, una visión espectacular y divina. Con los ojos fijos en él, presencié su ascensión, confirmando que mi petición sería cumplida. Mientras ascendía, su manto cayó, flotando hasta mí. Al tomar el manto, sentí una poderosa presencia del Espíritu de Dios. Aquel manto no era solo un pedazo de tela, sino un símbolo tangible de la transferencia del poder profético de Elías a mí. Con el manto en mis manos, regresé al río Jordán, decidido a comprobar si realmente reposaba sobre mí el espíritu de Elías. Con fe, golpeé las aguas del Jordán con el manto y, al invocar el nombre del Señor, las aguas se abrieron, permitiéndome cruzar en tierra seca. Este milagro confirmó que el Espíritu de Dios estaba conmigo, tal como había estado con Elías. A partir de ese momento, comencé mi ministerio con la certeza de que Dios había respondido a mi oración y me había equipado con el poder necesario para cumplir mi llamado. 2 Reyes 2, 9-13. Con el manto de Elías en mis manos y la confirmación de que el Espíritu de Dios reposaba sobre mí, comencé a realizar muchos milagros que evidenciaban el poder divino en mi vida y ministerio. Cada milagro que realizaba era una demostración del compromiso de Dios con su pueblo y una confirmación del llamado que había recibido. Poco después de cruzar el río Jordán, fui recibido por los hijos de los profetas, quienes reconocieron que el espíritu de Elías reposaba sobre mí. Esto fortaleció mi determinación de servir a Dios con aún más fervor y dedicación. Mi primer milagro significativo ocurrió en Jericó, donde los habitantes de la ciudad acudieron a mí, informando que las aguas de la ciudad eran malas y causaban esterilidad. Con la dirección de Dios, eché sal en la fuente de las aguas y declaré la curación del Señor. Inmediatamente, las aguas se volvieron puras y la tierra volvió a ser fértil. Otro evento destacado fue cuando una viuda de uno de los hijos de los profetas vino a mí desesperada. Su marido había fallecido y los acreedores amenazaban con llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Le pregunté qué tenía en casa y ella respondió que solo poseía una pequeña cantidad de aceite de oliva. Le instruí que pidiera prestadas tantas vasijas vacías como pudiera encontrar y cerrara la puerta detrás de ella y de sus hijos. Luego, debía empezar a llenar las vasijas con el aceite que tenía. Para su sorpresa, el aceite siguió fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Con la venta del aceite pudo pagar sus deudas y mantener a su familia. En otra ocasión, en Gilgal, durante un periodo de hambruna, un grupo de profetas estaba conmigo. Al mandar preparar una gran olla de guisado, uno de los sirvientes, sin saberlo, echó una planta venenosa en la mezcla. Cuando los hombres comenzaron a comer,
Gritaron de dolor al darse cuenta de que había muerte en la olla. Sin dudarlo, eché harina en la olla y ordené que sirvieran de nuevo el guisado. Milagrosamente, la comida fue purificada y todos pudieron comer sin peligro. Estos son solo algunos ejemplos de los milagros que Dios realizó a través de mí. Cada uno de ellos sirvió para fortalecer la fe del pueblo de Israel y demostrar el poder y la misericordia del Señor a través de estos actos divinos. Quedó claro que Dios estaba presente y activo entre su pueblo, usándome como instrumento para cumplir su voluntad. Mi ministerio continuó siendo una serie de intervenciones milagrosas y enseñanzas proféticas, siempre guiadas por el Espíritu de Dios, llevando esperanza, sanidad y dirección a aquellos que buscaban al Señor. Uno de los primeros milagros que realicé después de recibir el manto de Elías fue la purificación de las aguas de Jericó. La ciudad sufría desde hacía mucho tiempo por aguas contaminadas que causaban enfermedades y volvían la tierra improductiva. Los habitantes de Jericó, desesperados por una solución, vinieron a mí en busca de ayuda. Explicaron que, aunque la ubicación de la ciudad era excelente, las aguas eran malas y por ello la tierra no producía frutos. Comprendiendo la gravedad de la situación, pedí que me trajeran un cuenco nuevo con sal. Este pedido podría haberles parecido extraño, pero sabían que como profeta de Dios, mis instrucciones tenían un propósito divino. Tomé el cuenco de sal y me dirigí a la fuente de las aguas. El origen del problema. Al llegar a la fuente, eché la sal en el agua y declaré la palabra del Señor. Así dice el Señor, he purificado estas aguas. Nunca más causarán muerte ni dejarán la tierra improductiva. Inmediatamente, las aguas fueron sanadas. Este milagro no solo restauró la salud de las aguas y la fertilidad de la tierra, sino que también renovó el sentido de esperanza y fe en los habitantes de Jericó. Pudieron ver de manera tangible el poder de Dios actuando a través de mi ministerio. Este evento fue significativo por varias razones. Primero, demostró que Dios estaba dispuesto a intervenir en las necesidades prácticas y diarias de su pueblo, mostrando su compasión y cuidado. Segundo, confirmó la autenticidad de mi llamado como profeta, pues realizar un milagro tan notable al inicio de mi ministerio consolidó mi posición como sucesor de Elías. Finalmente, la purificación de las aguas de Jericó sirvió como un poderoso testimonio para otras ciudades y aldeas, que reconocieron que el Dios de Israel estaba obrando maravillas a través de mí. La fama de este milagro se extendió rápidamente y muchos vinieron a mí con sus aflicciones y problemas, confiando en que el mismo Dios que sanó las aguas de Jericó también podría resolver sus dificultades. Por lo tanto, la purificación de las aguas fue un hito que transformó no solo la vida de los habitantes de Jericó, sino que también fortaleció mi fe y la fe de muchos otros en el poder ilimitado y la bondad de Dios. 2 Reyes 2, 19-22. Otro milagro destacado que realicé fue la multiplicación del aceite de la viuda. Esta mujer, que era la esposa de uno de los hijos de los profetas, se encontraba en una situación desesperada. Su esposo había fallecido, dejando una deuda significativa. Los acreedores amenazaban con llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda, una perspectiva terrible que la llenó de desespero. Ella vino a mí buscando ayuda, relatando su situación con gran angustia. Le pregunté qué tenía en casa y ella respondió que solo poseía una pequeña cantidad de aceite. Con esta información, le dije que hiciera algo aparentemente improbable. Le pedí que fuera a sus vecinos y pidiera prestadas todas las vasijas vacías que pudiera encontrar. Luego, debería regresar a casa, cerrar la puerta detrás de ella y de sus hijos, y empezar a llenar las vasijas con el poco aceite que tenía. La viuda, confiando en mis instrucciones, hizo exactamente lo que le dije. Junto con sus hijos, recolectó tantas vasijas como pudo. Una vez en casa, comenzó a verter el aceite de su pequeña jarra. Para su sorpresa y alegría, el aceite continuó fluyendo, llenando una vasija tras otra. Las vasijas se llenaron y aún así el aceite no se detenía.
Solo cuando la última vasija fue llenada, cesó el flujo de aceite. Con todas las vasijas llenas de aceite, ella regresó a mí para contar el milagro. Entonces le instruí que vendiera el aceite, pagara sus deudas y usara el resto para sostenerse a sí misma y a sus hijos. Este milagro no solo la salvó de la esclavitud y la pobreza, sino que también demostró el cuidado de Dios al proveer abundantemente y de manera inesperada a sus hijos. La multiplicación del aceite de la viuda fue un poderoso testimonio de la provisión divina. Mostró que Dios está atento a las necesidades de su pueblo y que Él puede obrar milagros cuando tenemos fe y obedecemos sus instrucciones. Además, este milagro fortaleció la confianza de las personas en la presencia activa de Dios en sus vidas diarias, reforzando el mensaje de que ningún problema es demasiado grande para que el Señor lo resuelva. Segundo Reyes 4, 1-7. Dios también me utilizó para realizar uno de los milagros más extraordinarios de mi vida: la resurrección del hijo de la Sunamita. Esta mujer, conocida por su generosidad y hospitalidad hacia mí, enfrentó una tragedia inimaginable cuando su hijo, que era su alegría y esperanza, murió repentinamente. Cuando ella supo de la muerte del niño, vino a mí desesperada, con lágrimas en los ojos, me imploró ayuda, confesando que Dios estaba probando su fe de una manera que nunca había imaginado. Con compasión, la seguí hasta su casa, donde encontré al niño muerto en su cama. Con el corazón partido por el dolor de la madre, pedí a todos que salieran de la habitación. Luego cerré la puerta y me acerqué al niño. Arrodillándome sobre él, oré al Señor con fervor y confianza, clamando por la vida que se había ido tan prematuramente. Mi corazón estaba en sincera intercesión, buscando el poder de Dios para realizar un milagro que trajera consuelo y esperanza a esa familia destrozada por la pérdida. Mientras oraba, sentí una presencia divina envolviendo la habitación. El Espíritu Santo estaba obrando poderosamente, respondiendo a mi súplica. De repente, el niño comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron, sus músculos se contrajeron, y comenzó a respirar de nuevo. En un momento de gloria indescriptible, Dios devolvió la vida al niño ante nuestros ojos asombrados. La Sunamita, extasiada y agradecida, cayó postrada a mis pies en adoración al Señor. Su corazón rebosaba de alegría y alabanza por la misericordia divina que había restaurado a su amado hijo. Este milagro no solo restauró la vida de un niño, sino que también fortaleció la fe de todos los presentes en la habitación. Fue una prueba visible del poder de Dios sobre la muerte y su infinita compasión por aquellos que lo buscan con fe genuina y confianza. La resurrección del hijo de la Sunamita fue un momento inolvidable en mi ministerio, un recuerdo vívido de cómo Dios puede transformar la tragedia en triunfo, la muerte en vida. Este milagro sigue siendo un testimonio poderoso de la bondad y el poder divino, inspirando de esperanza y fe en todos los que escuchan esta historia de milagro y redención. 2 Reyes 4, 18-37. Durante mi ministerio, Dios realizó muchos otros milagros extraordinarios a través de mí, demostrando su poder y gracia de maneras notables. Uno de estos milagros ocurrió cuando Naamán, un comandante sirio, vino a mí en busca de cura para su lepra. Era un hombre poderoso, pero afligido por una enfermedad que ningún médico o tratamiento humano podía curar. En su visita, trajo cartas del rey de Siria, pidiendo que intercediera en su favor. Inicialmente, Naamán esperaba ser curado mediante rituales y grandes demostraciones de poder. Sin embargo, le instruí a hacer algo simple: bañarse en el río Jordán 7 veces. Esto no solo desafió sus expectativas, sino que también probó su fe y obediencia al Señor. Aunque al principio dudaba, Naamán decidió seguir mis instrucciones, se sumergió en el río según lo indicado, y al emerger del agua por 7ª vez, su piel estaba completamente restaurada, limpia de cualquier rastro de lepra.
Este milagro no solo sanó su cuerpo, sino que también transformó su corazón, llevándolo a reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Otro milagro notable fue la recuperación de un hacha que había caído en las aguas del Jordán mientras supervisaba a los discípulos que construían una nueva habitación para los profetas. Cuando uno de los discípulos perdió el hacha, se desesperó porque era prestada. Los conduje al lugar donde había caído el hacha y, para sorpresa de todos, lancé un trozo de madera al Jordán y el hacha flotó hasta la superficie. Este milagro no solo restauró el hacha, sino que también fortaleció la fe de los discípulos en el poder sobrenatural de Dios. Estos milagros, junto con muchos otros que Dios realizó a través de mí durante mi ministerio, atestiguaron su soberanía sobre todas las circunstancias y su disposición para responder a las oraciones de quienes lo buscan con fe. Cada milagro fue una oportunidad para glorificar el nombre del Señor y proclamar su bondad y poder entre su pueblo. Continúan inspirando fe y confianza en aquellos que escuchan estas historias de intervención divina. 2 Reyes 5, 1-14. 2 Reyes 6, 1-7. Conclusión: mi vida ha sido un viaje marcado por el poder y la misericordia de Dios. Cada milagro realizado, cada palabra pronunciada, fue para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Desde el momento en que fui llamado por Elías hasta los días en que presencié los milagros más extraordinarios, cada paso fue guiado por la mano del Señor. Espero que mi historia te haya inspirado a confiar en el Señor en todas las circunstancias y a buscar su voluntad en todas las cosas, así como Él me capacitó para realizar hazañas más allá de la comprensión humana. También está listo para actuar en tu vida, respondiendo a tus necesidades y proveyendo según su perfecta voluntad. Si este relato ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, te pido que consideres suscribirte al canal para más contenido edificante como este. No olvides darle like y compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar sobre el poder transformador de Dios. Que el Señor continúe bendiciéndonos a todos con su gracia y su amor infinito, que nos guíe en cada paso y nos sostenga en todas las circunstancias de la vida. Que nuestra confianza en Él sea siempre renovada y que su nombre sea exaltado por siempre. Amén.